Para el caso de la corriente, sería menos la corriente fasorial A. O sea, sería lectura voltaje AC, porque siempre está conectado entre A y C, ya que la bobina perimétrica se supone que es batímetro ideal y no tiene resistencia interna. Entonces, dice voltaje AC por menos de la corriente I sub A. ¿Por qué? Porque está ingresando por el lado que no tiene asterisco. Siempre se considera el fasor positivo cuando la corriente ingresa por el asterisco de la bobina perimétrica. Y se considera positiva la tensión, el fasor tensión, cuando el voltaje positivo a instantáneo, voltaje A, está conectado, es positiva la lectura, ¿no? O sea, voltaje AC es positivo cuando el asterisco de la bobina multimétrica está conectado al nudo A del voltaje AC. Pero si yo lo hubiera hecho a la inversa, o sea, si mi asterisco estuviera en la parte inferior y el no asterisco en la superior, entonces la lectura de este voltímetro sería voltaje CA. CA, ¿correcto? En este caso es voltaje AC. En el otro caso sería voltaje CA. Siempre el asterisco es el que define la polaridad positiva para esta lectura, ¿no? Entonces, en este caso es voltaje AC. Si el asterisco estuviera en la parte inferior, sería voltaje CA. Mientras que para la corriente, si ingresa por el asterisco de su bobina perimétrica, es corriente I sub A. Pero si ingresara por el no asterisco, o sea, ingresara en sentido contrario o estuviera conectado a la inversa, la lectura sería menos I sub A. Por si acaso, eso es muy importante, porque me va a definir el desfasaje. Con el desfasaje ustedes pueden obtener una lectura que puede ser positiva, puede ser negativa. ¿Se dan cuenta? Porque el ángulo, el coseno positivo siempre te será el 90, pero cuando comienza a variar, cuando está en 180, en 190, 210, etcétera, que el valor va cambiando en signo, ¿no? Bien, entonces ya tenemos la lectura de batímetro A. La lectura de batímetro B, ¿qué dice? Voltaje, miren, voltaje B con C, porque el asterisco está en el borne B. Voltaje BC. Si el asterisco estuviera en la parte inferior, sería voltaje CB. Por la corriente ingresa por el asterisco de su bobina, entonces por la corriente I sub B. Positiva acá. Entonces yo tendría voltaje BC, corriente I sub B, coseno del ángulo que forma el voltaje GC, el fasor, voltaje BC, por el fasor corriente B. Ese es el ángulo. Vamos a demostrarlo en la siguiente lámina. ¿Puedo pasar a la siguiente lámina, señores? Confírmame, por favor. Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, entonces tenemos que hacer algunas evaluaciones para las magnitudes. Sabemos bien de que en un sistema equilibrado, o sea, simétrico y balanceado, las tensiones de línea son las mismas para las tres tensiones, ¿no? Tensión AC, tensión BC, tensión CA, todas son las mismas. O sea, yo puedo utilizar una sola notación, tensión de línea, esa es mi variable. Muy bien, por ejemplo, 380. 380 ángulo 0 grados, 380 ángulo menos 120, 380 ángulo menos 240. Las tres tensiones tienen la misma magnitud y diferente ángulo. Entonces, yo puedo decir que mi tensión de línea es 380. A ustedes siempre en los problemas le van a decir, un sistema trifásico equilibrado de tensiones, con tensión de línea 380 volts, ya no necesitan decirle la tensión AB, BC y CA, ya saben que las tres son 380 y sistema equilibrado. Tenemos que si las tres tensiones son iguales, las tres corrientes también. La corriente A es igual a la corriente B y así sucesivamente. Entonces yo puedo decir de que las tres corrientes son iguales a la corriente de línea. Por ejemplo, 50 amperes. 50 amperes para la línea A. 50 amperes ángulo menos 120 para la otra línea y 50 amperes ángulo menos 240 para la tercera línea. Siempre mantiene sus 50 amperes, por ser carga balanceada.
Entonces, el diagrama fasorial trifásico sería que mostramos aquí. La tensión de fase A, tensión de fase B y tensión de fase C. ¿Correcto? Muy bien. Las corrientes de fase, ojo, mucho cuidado con eso, siempre se desfasan a las tensiones de línea. Bien, si construimos ahora el diagrama fasorial para las tensiones de línea, sabemos de que en una carga en estrella, por definición, la tensión de línea AB está adelantada a 30 grados a su tensión de fase. Ahí está. Muy importante la definición, señores. La parte teórica. Tengo la tensión AB, 30 grados. Listo. 120 grados desfasada, tengo ya la tensión BC. Quiere decir que también está adelantada a 30 grados a su tensión de fase B. La tensión de fase A, en algunos casos se denota como tensión de AN. Ya no se dice tensión de fase, sino dice tensión AN. N es el neutro, o sea, la tensión AN es la tensión de fase. Entonces, hay dos formas de utilizar su nomenclatura, su notación. Tensión de fase A o tensión AN. Cuando le digan tensión AN es la tensión de fase para una conexión en estrella. Muy bien. Estamos observando que cuando yo grafico el fasor tensión BC, si bien tiene 120 grados de desfasaje con respecto a la tensión AB, con respecto al eje de referencia en el que se encuentra la tensión de fase A, su ángulo es 90 grados. 90 grados. Y, bueno, si giramos los 120 grados, tendríamos la tensión CA, también desfasada a 30 grados a la tensión de fase C, y lógicamente 120 grados con respecto a la tensión BC. Ahí está. Este es mi diagrama trifásico. Muy bien. Para las tensiones de línea. Y también tengo para las tensiones de fase. ¿Qué dice la lectura? Bueno, perdón, faltaba graficar las corrientes. Vamos a suponer de que sea una carga, bueno, ya me dice ángulo θ para la impedancia, significa de que la impedancia es inductiva. Estamos en secuencia positiva, el diagrama que estamos mostrando, la corriente se atrasa θ grados a su tensión de fase. Porque en una carga en estrella, en un sistema en estrella, mejor dicho, las tensiones de línea son iguales a las tensiones de fase. Tensión de línea igual a tensión de fase. Perdón, corriente de línea igual a corriente de fase. Entonces, la corriente de línea sería esta de aquí, atrasada a θ grados a su tensión de fase, que también viene a ser su corriente de fase, θ grados. Equilibrada la carga, entonces las tres corrientes van a estar atrasadas θ grados a su respectiva tensión de fase. Ahí está. θ grados. Eso es lo que tenemos. Si fuera, por ejemplo, una carga con ángulo 45 grados, entonces aquí tendríamos 45 grados. ¿Cómo defino el atraso? Ustedes siempre, independientemente de la secuencia, positiva o negativa, se ubican donde está el puntero y se imagina que está rotando en sentido antihorario, ¿no? Entonces primero pasa la tensión AB, luego pasaría la tensión de la fase A, y finalmente la corriente I sub A. Pero la corriente I sub A atrasada a la tensión de fase, ¿no? Si estuviera adelantada, si fuera una carga capacitiva, entonces la corriente estaría en el cuadrante superior. Por ejemplo, donde estoy señalando yo. O sea, θ sería el ángulo que formaría la tensión de fase con la posición de la corriente aquí. Sería adelanto. ¿Por qué? Si rotamos, primero pasaría la corriente y después la tensión. Y si fuera una carga resistiva, entonces la corriente I sub A estaría en fase con la tensión de fase A. Si la corriente estuviera en fase con la tensión de línea AB, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipo de carga es? A ver, por favor, contesten. Si la corriente de fase estuviera en fase con la tensión de línea, ¿qué carga yo tendría? ¿Y cuál sería el ángulo de esa carga? A ver, contesten, señores. Cero, profesor, resistivo.
¿Perdón? Una carga resistiva. Resistiva. A ver, otra respuesta. Analicen bien, señores, analicen bien. Hemos dicho de que el ángulo de la impedancia de carga es el desfasaje entre la tensión de fase y la corriente de fase. Si yo tengo mi corriente de fase en fase con la tensión de línea, ¿qué tipo de carga tengo y cuál es el ángulo? A ver, señores, una respuesta más. Señores, contesten. Señores, ¿están prestando atención a la clase o no? Me preocupo ya. Hago preguntas y se quedan pensando. Tiene que desarrollar, señores, sus habilidades blandas. Tiene que hacer preguntas, tiene que dar opinión con respecto a la pregunta que se les está haciendo. Eso denota interés, eso denota que ustedes están sintonizando la explicación. De lo contrario, ustedes solamente miran, escuchan, sacan captura de pantalla y la clase no es para ello, ¿eh? Ojo, toda la información que se les está proporcionando en las láminas están en los textos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Lean ustedes y pregunten. Si yo les hago alguna interrogante, si están siguiendo la exposición, yo entiendo de que pueden dar una respuesta cercana. No interesa si es correcto o no, no estamos evaluando, simplemente digan lo que piensan, ¿no? Para aclarar las dudas, porque lo que ustedes expresen en este momento se va a reflejar en el examen. Por ejemplo, su compañero ya me dijo, ya, es una carga resistiva. Dudo mucho que sea resistiva. Miren, para que la carga sea resistiva, la corriente de fase tiene que estar en fase con la tensión de fase. Pero no, la corriente yo digo que está en fase con la tensión de línea. Quiere decir que la corriente de fase, que es igual a la corriente de línea, porque es una carga en estrella, está adelantada 30 grados a la tensión de fase, ¿sí o no? Porque si esta corriente está en fase con esta tensión, significa de que todos los fasores corrientes se han girado y se han puesto en esa posición. Si está en fase, la corriente de fase con la tensión de línea, significa de que la carga tiene un ángulo de 30 grados y es capacitiva, porque la corriente de fase está adelantada 30 grados a su tensión de línea. Ese es el análisis y la conclusión. Tened cuidado, porque si ustedes lo enfocan de la manera incorrecta, cuando planteen sus problemas, en el examen, sobre todo cuando planteen la solución, va a comenzar con un criterio errado. Y lógicamente la respuesta no va a ser la correcta, ¿no? Bien, entonces en este caso, señores, tenemos las tres corrientes de línea que son iguales a la corriente de fase. ¿Y qué cosa necesitamos conocer? Bueno, creo que vamos a tener que arrastrar, un momentito, vamos a arrastrar la expresión de la potencia, estas lecturas. A ver, vamos. Que voy a arrastrarla para me la puedo poner aquí. No arrastra, bueno, ya. Vamos a... Miren, la tensión, ya, vamos a hacer un seguimiento de esta expresión porque quiero que comprendan bien esta parte. Tensión AC por corriente A. Y la otra lectura es tensión BC por corriente B. Listo. Ya. Muy bien. Entonces pasamos a la siguiente lámina. Ya. Muy bien. Miren. La expresión dice para la lectura del batímetro A es el voltaje AC por la corriente A.
En este diagrama fasorial yo tengo que ubicar a los dos fasores que me van a definir el ángulo de la lectura. Me dice, coseno del ángulo que forma el fasor tensión AC por corriente A. Entonces yo tengo que voltaje CA se encuentra aquí. Bueno, su voltaje AC sería el colineal, el girado 180 grados. Entonces ya tengo el voltaje AC. ¿Y tengo la corriente A? Sí. Este angulito que separa a estos dos fasores, la corriente A y el voltaje AC, sería el ángulo para el coseno de la lectura del batímetro A. ¿Correcto? Ahí está, este angulito. Y ese angulito es θ menos 30. Si ustedes hacen su cálculo, aplican un poquito de geometría, trigonometría, etc., van a encontrar que este angulito es θ menos 30. Ese para la lectura del batímetro A. Y para la lectura del batímetro B, dice voltaje DC por corriente B. Bueno, ¿cuál es el voltaje BC? Se encuentra en esta posición, ahí está, la tensión de línea BC. Y la corriente B se encuentra en esta otra. ¿Cuál es el ángulo que forman ambos fasores? θ más 30. Hemos definido el ángulo que separa a los fasores que definen el coseno del ángulo de la expresión. Entonces, esto es lo que tienen que hacer ustedes cuando estén resolviendo un problema para definir las lecturas. La lectura dice voltaje A, C, muy bien, que es la tensión de línea, corriente A, que es la corriente de línea, coseno B, θ menos 30. Esa es la lectura del batímetro A. El batímetro B dice voltaje DC, que es tensión de línea, corriente B, que es corriente de línea, coseno de el ángulo que forman los dos fasores, voltaje BC y corriente B. El ángulo es θ más 30. Muy bien, ya tengo definidas las expresiones para las lecturas de cada batímetro. Bien, ¿qué pasa si sumamos estas lecturas? Sumamos la lectura de ambos batímetros y obtenemos una expresión que, simplificando, nos da como resultado raíz de 3, tensión de línea, corriente de línea, coseno de θ. Esta expresión es conocida. Esa expresión es de la potencia trifásica activa. Entonces, cuando yo tomo las lecturas de la conexión Aarón, la suma de ambas lecturas me proporcionan la potencia activa trifásica de la carga. Muy bien. Ahora, alguna lectura podría salir negativa. Va a depender mucho de este ángulo. Bueno, es una suma algebraica. La lectura me sale 1000 watts y la lectura B menos 80 watts. Bueno, pues la resta. Menos 80, listo. ¿Se dan cuenta? En la práctica, ¿cómo se refleja la lectura negativa? Son instrumentos analógicos, o sea, aquellos que tienen agujita, tienen su cuadro y ahí se mueve la aguja, se dice deflecta. Movimiento de la aguja deflecta y se posiciona indicando una lectura. Cuando se trata de una carga muy inductiva, muy capacitiva, en el que la potencia activa es pequeña, la aguja de alguno de los batímetros, de uno de ellos, trata de desplazarse en sentido opuesto a la escala, o sea, golpea con el extremo. Quiere decir eso que yo tengo que cambiar la conexión de la bobina amperimétrica o voltimétrica, generalmente la amperimétrica. Entonces, el asterisco lo conecto con el no asterisco de la bobina voltimétrica y así. Cambio de conexión, recién la aguja deflecta. El hecho de deflectar da una lectura, pero esa lectura tiene que ser considerada negativa. O sea, se va a restar a la otra lectura, ¿no? Que se demuestra matemáticamente cuando tenemos un ángulo que
es mayor que 60 grados para la impedancia. O sea, yo tengo una impedancia con un ángulo de 70 grados, por ejemplo. Esa es una impedancia inductiva, puede ser capacitiva también. Tiene potencia activa, sí, pero su potencia activa es muy pequeña porque la resistencia de esa impedancia es muy pequeña. Entonces, tendríamos nosotros ahí un ángulo mayor de 60 grados. En ese caso, esa lectura sería negativa. Y bueno, hay muchos casos en los cuales puede ser negativa en los problemas. En un problema, cuando los ejercicios que hagamos, de repente en algunos casos la lectura va a ser negativa, porque va a depender del ángulo, del coseno de este ángulo, ¿no? Bien, ahora, ¿qué pasa si nosotros restamos las lecturas? Yo resto las dos lecturas. Muy bien, la lectura A menos la lectura B. Como ya tenemos la expresión para cada lectura, entonces obtenemos que la diferencia de lecturas es tensión de línea, corriente de línea, seno del ángulo de la impedancia de carga. ¿Qué valor nos falta para que sea la potencia reactiva trifásica? La raíz de 3, para multiplicar esta expresión. Por tanto, se puede decir de que la potencia reactiva trifásica es igual a la raíz de 3 multiplicada por la diferencia de las lecturas. La lectura A menos la lectura B. En base. Muy bien, ya tengo ya las dos lecturas, potencia trifásica y potencia activa y reactiva. ¿Puedo definir el ángulo de la impedancia? Sí, porque ¿se acuerdan nuestro triángulo de potencias? Dice que la tangente del ángulo de la impedancia es igual a la potencia reactiva trifásica entre la potencia activa trifásica. Muy bien, entonces la tangente sería raíz de 3, la diferencia de lecturas entre la suma de lecturas. Muy bien, el ángulo sería el arco tangente. Esa es la gran utilidad de este método Aron, porque nos ayuda a nosotros a encontrar valores de potencia reactiva y el argumento a partir de la potencia activa, o sea, de las lecturas de los dos batímetros. Es el método Aron. Excelente método. Siempre, todos los instrumentos se basan en este principio. Los electrónicos, por eso que cuando usted va a hacer mediciones, va a encontrar de que un instrumento analógico, digital, perdón, analizador de redes, bueno, solamente necesitan 2 pinzas amperimétricas para tomar lectura de 2 corrientes, nada más. Corriente de línea A y B, punto. Y las 3 tensiones de línea. Tensión A, B y C. ¿Se acabó? Con esas 3, con esa forma de conexión, perdón, pueden ustedes obtener lecturas de todas las variables, corriente de línea, ángulo, coseno, inclusive ustedes pueden medir la potencia activa, la potencia reactiva y pueden ingresar un ángulo y saber programar qué potencia reactiva necesita incorporar al sistema para que el nuevo factor de potencia sea de tal valor. Y el instrumento les dice, tiene que ingresar tanto de potencia reactiva. Entonces ustedes hacen su cálculo y ven qué banco de condensadores hay que incorporar para que se dé ese nuevo factor de potencia, etcétera. Lo van a ver más adelante en los cursos de redes eléctricas. Señores, preguntas, por favor. Preguntas. ¿Hay preguntas? Confirme, por favor. No, profesor, todavía no. Bien, espero que estén comprendiendo. Bien, señores, les voy a editar sus notas que voy a ingresar hoy día a ORCE. ¿Correcto? Segunda práctica calificada. Mucha atención.
Arias 5, 05, Baltasar 07, Barcayola 09, Carvajal no dio, Carey 03, Chávez 0, no dio, Chutianqui 08, Gómez 10, Guerra 04, Guamaní 08, Huertas no dio, Insa 01, Arcapiña 09, Mayanga 06, Neira 17, Ochoa 03, Palomino 04, Pérez 08, Pizarro 03, Ramos 08, Rimarachín 07, Usuriaga no dio, Valle 03 y Vela 04. Esa es la nota de la segunda práctica calificada, con reclamos y todo ya atendido. Veamos ahora la del examen parcial. Bien. Ya, el examen parcial, con reclamo y todo ya atendido. Arias 05, Barcayola 02, no, perdón, Baltasar 02, Barcayola 12, Carvajal no dio, Carey 12, Chávez 05, Chuquianqui 09, Gómez 11, Guerra 04, Guamaní 12, Huertas no dio, Isa 05, Capilla 09, Mayanga 13, Neira 10, Ochoa 11, Palomino 20, Pérez 12, Pizarro 14, Ramos 09, Marachín 10, Usuriaga no dio, Valle 14 y Vela 11. Esas son sus notas del examen parcial, señores, que voy a ingresar hoy día. ¿Algún comentario? Bien. Entonces, el examen parcial han mejorado, ¿no? Y es un buen indicador. Por favor, en las próximas prácticas tienen que mantener el ritmo, ¿no? Para que puedan aprovechar bien este ciclo. Este ciclo, el tiempo pasa y es necesario que siempre ustedes echen al máximo, ¿no? Perder el tiempo es a estas alturas no es conveniente, ¿no? Se tienen ustedes que valorar el tiempo, y para valorar el tiempo hay que estudiar para salir con buenas notas en sus evaluaciones. Nosotros, ¿ustedes creen que el mercado laboral está esperando que ustedes egresen? No, señores, la competencia es alta y es necesario que ustedes asisten mal en el curso, insistan ahí, sáquenle provecho al tiempo, ¿no? Si no se dan las condiciones favorables para que ustedes salgan airosos, al menos han ganado una experiencia y un conocimiento que tiene que reforzar sus estudios futuros, ¿no? O sea, no se acostumbren simplemente a aprobar el curso, aprendan. Es necesario que aprendan, que interioricen el conocimiento, porque no estamos en la secundaria, estamos en la formación universitaria. O sea, ustedes cuando terminen sus estudios como profesionales van a tener que aplicar muchos conocimientos. Quiere decir que van a tener que volverse gente competente. La competencia es la aplicación de conocimiento para resolver problemas, para enfrentar situaciones en su desempeño profesional. No crean que lo que se les enseña es simplemente para que ustedes alcancen el creditaje y ya egresen. No. Lo que se les enseña tiene una gran aplicación cuando ustedes comiencen a desempeñarse como profesionales. Por eso que estudien, por favor. Ahora, con respecto a la próxima práctica calificada, es la tercera que está programada para la próxima semana, en principio, va a ser sobre circuitos trifásicos. Nosotros terminamos esta semana este tema y ya el día viernes vamos a concluir este capítulo y haremos el seminario. Si es que faltara tiempo, bueno, hemos de organizarnos para tomar la práctica el día viernes. Pero en principio es la próxima semana la tercera práctica, circuitos trifásicos.
por si acaso. Bien, ¿algún comentario, señores? Bien. Continuamos. Compensación reactiva. Miren, cuando nosotros trabajamos con cargas convencionales, una carga convencional es el motor trifásico. La carga por excelencia en una planta industrial, ¿no?, que se llama carga de fuerza motriz, viene a ser el motor trifásico. El motor trifásico se modela como 3 impedancias que pueden estar conectadas en estrella o en triángulo. Y son del mismo valor. Ya hemos modelado al motor monofásico, ¿no? Una impedancia inductiva, una resistencia en serie con una reactancia. En el caso de un motor trifásico, se repite el modelo, pero en este caso ya son 3 impedancias. Estamos hablando de 3 impedancias que tienen cada una de ellas resistencia y reactancia inductiva. Por eso que se dice un motor de inducción. Cuando yo les menciono motor de inducción, automáticamente ustedes tienen que entender de que es una carga inductiva trifásica. Ya no necesito decirles si el factor de potencia es inductivo o capacitivo, porque se sobreentiende de que es inductivo, ¿no? Y no va a preguntar por qué potencia es capacitivo inductivo, jalado. No puede ser, señores. El motor de inducción es una resistencia en serie común, una reactancia, el modelo circuital. Entonces, usted tiene que tratar de asociar el modelo del circuito con el elemento real. Un motor de inducción se modela trifásico con 3 impedancias. Cada impedancia es inductiva, o sea, tiene una resistencia y una reactancia. Un banco de condensadores trifásico se modela como 3 capacitancias, 3 impedancias conectadas